Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Laguna Seca. Esto sucedió en la clase de Mazdas MX5 Cup del multijugador destacado, donde podíamos modificar el coche y llevarlo al límite de la clase. Así que realicé una configuración bastante buena, muy competitiva, manteniendo las prestaciones de serie, aumentando ligeramente la potencia y mejorando lo que es los reglajes, la suspensión y todos los aspectos básicos de aerodinámica para poder ser competitivos en las carreras de esta clase. Vamos a iniciar en la pole position, mejor tiempo de vuelta 1:38.642 milésimas. Pero va a ser una carrera muy peleada, muy difícil porque todos tenemos rendimientos muy similares. Recuerda que todos usamos el mismo coche, el mismo Mazda MX5 Cup, que adicionalmente es un coche bastante bueno, un coche muy fácil de conducir, muy suave, y eso también hace que la situación se centre en la carrera principalmente. No te tienes que preocupar tanto por el control del coche, sino por los rivales. Así que vamos a ver, te voy a mostrar el desempeño de este hermoso coche en este circuito que es tan demandante. Así que vamos calentando motores para iniciar la carrera aquí en Laguna Seca. Y tenemos, como puedes apreciar, tenemos un arranque mucho más lento que estos dos pilotos que ahora son los nuevos líderes de la parrilla, porque nosotros tenemos tracción trasera, nosotros mantenemos la tracción trasera de serie, mientras que estos dos corredores hicieron una conversión y los pasaron a tracción total. Eso les da, o por obvias razones, un arranque instantáneo y un poco más de aceleración, pero nosotros tenemos mucho mejor rendimiento en las curvas. Tenemos más facilidad para entrar y atacar las curvas con un poco más de velocidad, y también tenemos un poquito más de velocidad punta, el desarrollo de velocidad punta. Así que, como puedes ver, no se escaparon lo suficiente como para perder los chances de meternos en la pelea por el liderazgo de la carrera. Y ya muy cerquita me estoy poniendo del Balin MGR, que es del corredor que está en la segunda plaza. Lo tenemos a 0.600 milésimas, así que ya me estoy metiendo en la succión para conseguir una ventaja adicional o impulso de velocidad. Y recuerda que Laguna Seca es muy complicada, sobre todo en este punto, en este sector, en esta curva con descenso. Es un cambio importante de altura que complica muchísimo la adaptabilidad de la dirección y de la suspensión. Pero este coche, como es fácil de conducir, la verdad es que es estupendo para este circuito y se adapta con mucha facilidad. Así que nosotros ya estamos allí poniéndonos alineados con Taco Master 12352, que perdió bastante rendimiento en esa curva, mucha estabilidad. Es probable que no haya practicado lo suficiente, no utilizó la sesión de prácticas para dominar el circuito, así que ahora lo está pagando caro. Y nosotros nos ponemos ahí rueda con rueda, pero ya estamos consiguiendo superarlo. Vamos a entrar en la trazada interna de la curva y eso nos da una ventaja importante. Si tú quieres ser competitivo y quieres conseguir allí tener un dominio de la carrera, tienes que perseguir siempre la trazada interna de la curva, conseguir todo el espacio disponible para entrar con más velocidad que tus rivales, y de esa manera vas a observar el rendimiento, el cambio significativo que vas a tener y el dominio que vas a tener sobre la parrilla. Mientras que el corredor Balin MGR ha conseguido cierta ventaja, ella ahí está a 1:600 milésimas, y Taco Master me asoma la trompa porque está aprovechando la succión, pero no me preocupa, porque sinceramente nosotros tenemos mejor desempeño en la entrada de las curvas, así que es importante. Ahí me da un pequeño toque y se está desesperando el amigo de Taco Master. Probablemente quiera conseguir arrebatarme la posición a como de lugar, cuando ya le pusieron una penalización por contacto excesivo de medio segundo, y si continúa presionando van a sumarle más tiempo a su penalización. Y va a tener allí una desventaja importante para el cierre de la carrera, que no va a facilitarle las cosas si quiere ganar el circuito. El amigo Balin MGR, aprovechando ese pequeño conflicto, también se sigue despegando, pero nosotros no vamos a desfallecer en los esfuerzos. 5 vueltas en total para el circuito de Laguna Seca.
y seguimos subiendo allí de nivel. Ya para ese momento todavía estaba subiéndolo de nivel. En este momento a nivel 21, ya a estas alturas ya el coche lo tengo a nivel 50 y disponibilidad de credit points para modificarlo con todo lo que yo necesite si quisiera subirlo de clase para próximas carreras. Ven, eso es muy importante. Allí se fue largo el amigo Balin y perdió cierta estabilidad y se fue un poco por encima del piano y rozó allí la arena y perdió bastante velocidad. Nosotros aprovechamos ese pequeñito error para meternos de nuevo en la succión. Ya está a 0,700 milésimas. Cuando estamos a mitad de la tercera vuelta de las 5 pautadas y la situación se le está complicando a Balin porque está perdiendo mucho rendimiento y creo que ya está vigilando el retrovisor. Me está observando como poco a poco le voy descontando tiempo y me estoy acercando allí. De hecho, observa cómo salí mejor posicionado con más aceleración en esa curva. Si mantienes las gomas en el asfalto vas a conseguir, por supuesto, una mejor estabilidad y mejor ritmo de carrera. Y el amigo Balin nuevamente pierde el control y se fue largo allí en la salida del descenso de la curva y lo hago un rebase efectivo por dentro en la transferencia y consigo nuevamente el liderazgo de la carrera cuando estamos cerrando la tercera vuelta, ya más de la mitad del circuito, de la carrera. Entonces ahora sí, señores, si todo sale bien y mantenemos el ritmo hasta el final, seremos los vencedores en Laguna Seca. ¿Quién lo diría, no? Con qué facilidad se puede hacer las maniobras con este coche. El Mazda MX-5 Cup, que de hecho hay una clase específica de este coche en la vida real, son competencias muy cerradas, muy difíciles, con pilotos muy experimentados, a pesar de que no son coches tan rápidos. Ahí el amigo Balin aprovechó mi error y me supera en la salida de esa curva, así que yo ahora tengo que presionarlo y arrebatarle, bloquearle la trazada para no facilitar que entre con mejor velocidad que nosotros y logro recuperar el liderazgo con muy buen rebase, señores, bloqueándole la trazada al amigo Balin, que no tuvo más remedio que frenar y disminuir allí, recular para no salirse del asfalto. Y fíjate tú cómo podemos presionar y cómo podemos bloquear la trazada sin empujones. De una manera profesional podemos estorbar a los otros corredores para conseguir nosotros un plus. Y eso no es una maniobra sucia, eso es una maniobra de hecho aprobada, perfectamente aprobada, que muchos pilotos en la vida real utilizan cuando quieren ponerle las cosas más difíciles a los rivales, sobre todo en la salida de las curvas. Así que bueno, señores, estamos ya en la penúltima vuelta, estamos entrando al cierre de la cuarta vuelta en Laguna Seca y al amigo Balin le pusieron también una penalización de 400 milésimas, no sé por qué. Uy, ahí casi me llega, me esquivó, frenó muy tarde y se le fue un poco el coche, pero afortunadamente no me impactó, no se fue en mi contra, así que eso habla muy bien de él, muy profesional de su parte. Y seguimos descontando y ya le estamos sacando una ventaja significativa de más de un segundo, 200 milésimas al amigo Balin, mientras que Taco Master se mantiene por encima de los 2 segundos en relación a nosotros. Y las gomas están soportando bastante bien, es una carrera corta, son solo 5 vueltas. Apenas están llegando a la mitad de su vida útil y no tenemos que preocuparnos entonces por entrar a boxes. Y tenemos combustible de sobra para terminar. Nos queda combustible para una sola vuelta, la última de Laguna Seca, y mantenemos la ventaja, pero Balin se acerca peligrosamente, lo tenemos a medio segundo por detrás, pero él tiene una penalización de 400 milésimas que en definitiva será nuestra ventaja para el cierre. Si lograra hacer el rebase y nos logra arrebatar el liderazgo de la carrera cuando crucemos la meta, si yo permanezco por debajo de las 400 milésimas de su penalización, consigo la victoria al cierre de la carrera. Uy, ahí él me asoma la trompa en ese pequeño y me ponen una penalización de 300 milésimas porque me salí allí de la curva cuando el amigo Balin me estaba presionando. Me dejé presionar psicológicamente y me salí, perdí el control, y el amigo lo está intentando ahora por fuera cuando estamos entrando en la última curva de la carrera. Y el amigo se vuelve y repite la estrategia, no le quedó de otra que meterse por fuera. Yo le bloqueo el acceso
y la trazada, así que nuevamente consigo arrebatarle allí las posibilidades de conseguir la victoria y cerramos Laguna Seca con buenas maniobras y una muy buena pelea, una pelea profesional entre Balin y yo.